Y cuando otros son admirados o reciben mucha atención o cariño, frecuentemente sienten envidia. Sienten que queda menos atención, cariño, admiración para ellos. Es la filosofía de one up, one down, uno arriba y el otro abajo. Uno vale y el otro no vale. Uno recibe toda la atención y el otro nada. Es para los que tengan entrenamiento en terapia cognitiva conductual, saben que estamos hablando también de una distorsión cognitiva, pensamiento dicotómico, ¿se acuerdan? Todo o nada, blanco-negro, aunque el blanco-negro no me parece políticamente correcto siendo estadounidense. Entonces, los narcisistas algunas veces pueden deprimirse cuando no les va bien en el trabajo. Uy, dismiss, perdón, que aparece algo que no. Bien, tecnología siempre interrumpe o ayuda. Entonces, los narcisistas pueden deprimirse cuando no les va bien en el trabajo, en el estudio, o son abandonados por sus parejas, y como no pueden mantenerse en el modo de niño vulnerable, sintiendo emociones displacenteras como inseguridad o soledad o privación emocional, entonces van a activar modos de afrontamiento, de sobrecompensación. Y cuando los activan, van a envidiar a otros, tener conductas envidiosas, destructivas, descalificadoras de otros o de otras, o evitativas, como por ejemplo el abusar de alcohol o drogas. No piensen, por ejemplo, una mujer narcisista que es hermosa, pero el novio, la pareja mira a otra mujer hermosa, ¿sí? ¿Y qué hacen muchas veces algunas mujeres narcisistas? ¿Sí? Descalifican a la otra y le muestran a la pareja de que la otra no es tan perfecta, no es tan linda, entonces muestran el defecto. Esto es muy interesante y se puede ver en la vida cotidiana, ya no necesitamos hablar solamente de práctica clínica. Bien, otra pregunta muy interesante. Wendy mencionó el abordaje de imaginería descriptiva que se realiza durante la terapia con pacientes narcisistas. ¿Hay otros abordajes que se pueden usar? Buena pregunta, nuevamente. Y la respuesta es sí. El abordaje de imaginería descriptiva es solamente uno de los abordajes experienciales en terapia de esquemas. El otro es el diálogo de modos utilizando chairwork, el trabajo con sillas. Este es un abordaje que viene de la Gestalt. Y este abordaje está siempre basado en una conceptualización individualizada de cada paciente. Otros abordajes que realizamos son el abordaje cognitivo, entre otros, por ejemplo, y esto lo hemos visto recientemente en el training oficial, la identificación de evidencia que confirma o desconfirma. Me refiero a los esquemas maladaptativos. Un ejemplo sería que sus parejas son inferiores y ellos son superiores. También utilizamos el abordaje de la relación terapéutica, pero hacemos una parentalización limitada específica a cada uno de los esquemas específicos que tiene nuestro paciente, sea narcisista o tenga un trastorno de la personalidad evitativo, histriónico, etc. Entonces, dentro del contexto de la relación terapéutica, le vamos a brindar al paciente lo que precisa, específicamente lo que precisa, lo que es su pequeño niño, su pequeño adolescente no recibió cuando estaba creciendo. Entonces, esto es una nueva experiencia que va a tener el paciente dentro de la relación terapéutica y también dentro del abordaje experiencial, por ejemplo, de imaginería descriptiva. Estamos apelando a la neuroplasticidad cerebral que permite que la persona tenga experiencias distintas, que le permitan tener creaciones sinápticas, ¿sí? Y que haya un cambio cerebral, que le permita tener la experiencia vivencial dentro de la imaginería descriptiva, en este caso, de, por ejemplo, de tener un pequeño Pablito, que el pequeño Pablito pueda ser amado, pueda ser aceptado, pueda ser querido incondicionalmente, y no solamente porque es un trofeo narcisista de mamá o papá, no solamente porque el pequeño Pablito es un excelente deportista o la pequeña María toca muy bien el piano o estudia y se saca siempre un 10. Entonces son experiencias enriquecedoras, son los que tenemos más de 25 años de profesión, pueden recordar a Alexander, son experiencias emocionalmente correctivas. Bien.
Entonces, estas son distintas experiencias. Luego, otra estrategia clínica que utilizamos es el abordaje conductual. Nosotros pensábamos en terapia de esquemas, algo de esto mencionó Wendy, que es importante hacer primero una evaluación, psicoeducación del paciente también, la evaluación la hacemos con varios cuestionarios de autorreporte, como muchos de ustedes saben, luego abordajes cognitivos, abordajes experienciales, pero el abordaje conductual es muy importante. Es el último y es el más largo. Y si no se hace un abordaje conductual, los esquemas, los modos y los modos de afrontamiento van a continuar perpetuándose. Así que esto es muy, muy importante y es algo que tenemos que hacer. No lo hacemos como en terapia cognitivo-conductual al principio porque pensamos que el paciente no está listo y puede llevar una experiencia de fracaso. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Y uno de los temas que mencionaba Wendy Behari es el tema de los límites. En reparentalización limitada con pacientes narcisistas es muy importante que podamos poner límites al paciente cuando el paciente tiene expectativas desmesuradas. Por ejemplo, les digo un pequeño ejemplito, una paciente que pertenecía a una corporación multinacional, ella me pedía siempre el mejor horario, el horario pico, que era de 6 a 7 de la tarde para mí, y faltaba, y después esperaba que yo le siguiera manteniendo el horario, que no se lo diera a ningún otro paciente, y además también no quería pagar, por supuesto. Así que era un buen ejemplo donde, bueno, tuve que hacer confrontación empática, ¿no? Validar la emoción, la necesidad de ser atendida y que se le dé una atención especial, que se le den siempre excepciones, que siempre se tenga en cuenta cuál era el problema de ella ese día, pero luego hubo que hacer una confrontación en el sentido de que no es posible esperar y que además yo también no me sentía cómoda con esta expectativa, esta reiterada de cambios en el horario, a veces me pedía que le cambie un horario, pero también siempre era dentro de un horario pico. Bien, recibí también un comentario personal muy interesante, se los voy a leer. Si bien hace mucho que trabajo con pacientes, me resulta muy difícil trabajar con pacientes narcisistas. No soporto, bueno, es lo que estábamos hablando hace un ratito, no soporto sus exigencias, por ejemplo, no soporto que me pida que no le cobre cuando falta a las sesiones sin tener emergencias. Se me deben estar activando muchos esquemas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, muchas gracias por compartir algo personal y bueno, puedo decir que no le pasa solamente a usted, sino también a muchos colegas. Como dijo Wendy, si a uno no se le activan esquemas y modos de afrontamiento con estos pacientes, es que uno está en un modo de afrontamiento evitativo, lo que nosotros llamamos un modo de distanciado protector. ¿Por qué? Porque todos nosotros en este tipo de situaciones sentiríamos frustración, sentiríamos irritación, y lo importante, por supuesto, es activar en esos momentos nuestro modo de adulto sano, que está asociado a ser un buen terapeuta. Ahora, cuando somos terapeutas muchas veces podemos tener la activación de otros modos. Lo importante es que nuestro modo de adulto sano pueda tomar las riendas nuevamente, pueda tomar el control del timón y poder identificar y poder controlar a nuestros modos de afrontamiento. O nuestras voces punitivas, críticas también, que pueden aparecer, ¿no? Así que es importante activar nuestro modo de adulto sano. Entonces, de acuerdo a nuestros estudios, muchos terapeutas tienen esquemas de privación emocional, metas inalcanzables, esquemas de autosacrificio. Y algunos terapeutas tienen también esquemas de subyugación, de abandono y de desconfianza, abuso. Todos estos esquemas pueden llevar a no poder trabajar bien con estos pacientes. Por ejemplo, el esquema de autosacrificio podría entonces llevar a ofrecerle al paciente narcisista todo lo que nos pide, cambiarle el horario, como estábamos diciendo, bajarle el honorario, permitir de que aunque
haya necesidad clínica de que venga una vez por semana, que venga 3 veces por mes o 2 veces por mes, a pesar que no tome, que no acepte nuestra ayuda. A veces es conveniente poder disminuir el honorario con un paciente, sobre todo que uno con el que trabaja hace un tiempo, y bueno, el paciente quiere hacer lo que quiere hacer. Así que bueno, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a otra pregunta. Yo creo que esto lo respondió Wendy, o lo mencioné yo al principio del webinar. ¿Qué libros podemos leer sobre terapia con pacientes narcisistas y sobre terapia de esquemas? ¿Cómo podemos hacer una formación en terapia de esquemas? Bueno, hay muchísimos libros que son muy buenos, que son excelentes sobre terapia de esquemas. Lamentablemente, la mayor parte de los libros, y puedo pensar en más de 20 libros, están escritos en alemán y en inglés. Pero afortunadamente el libro principal de terapia de esquemas está traducido al español. Entonces es el libro escrito por Jeffrey Young, Janet Klosko y Marjorie Weishar, que se llama Terapia de Esquemas, una guía práctica. Tal vez si alguno de mis alumnos o exalumnos puede escribirlo en el chat, se los agradecería. Lo pueden conseguir por Mercado Libre o por Amazon. Respecto al libro de Wendy Behari, Desarmando al Narcisista, por suerte también está traducido al español entre 15 idiomas que ha sido traducido. Excelente libro, y también tiene una pequeña base de explicación de terapia de esquemas. Algunos conceptos generales, como algunos de los que han escuchado hoy. Bien, respecto al training, bueno, muchos de los colegas que están haciendo el training en estos momentos están aquí presentes, pueden comentar algo si quieren en el chat. Lamentablemente ya no es posible incorporarse a este training del 2021 porque ya ha comenzado, lo comenzamos en enero, como habíamos mencionado allí en el webinar. Pero dado que hay muchos colegas que tienen ganas de hacer el training de terapia de esquemas, la formación oficial de 40 horas, les cuento que voy a abrir un nuevo training en septiembre. Así que los que tengan ganas, por favor, contáctense a través de nuestro mail en español, terapiadeesquemas@gmail.com, y bueno, ahí pueden reservar su lugar, porque son grupos muy reducidos justamente para poder hacer los roleplays en salitas de Zoom, así que son grupos reducidos, a diferencia de los entrenamientos en TCC, en los entrenamientos en DBT, en MDR, etc. Bien, tenemos tiempo. Sí. Otra pregunta. Escuché hablar de narcisismo puro y de narcisismo frágil. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en terapia de esquemas conceptualizamos estos dos tipos de narcisismos de diferente manera. Las personas que presentan un narcisismo puro son personas que usualmente provienen de familias donde hay una actitud muy de tipo laissez-faire. Son familias donde no se ponen límites, familias donde hay padres que se ausentan, madres que se ausentan, que por trabajo, por enfermedades, padres que están enfermos, entonces no tienen la energía de poner límites en forma apropiada. Ejemplo, el nene de 5 años está pegándole a un amiguito, le saca el juguetito, le rompe el juguetito, y mamá o papá o otra persona que esté a cargo de los niños no hace absolutamente nada. O se ríen, una tontería, cosa de niños. No, entonces no está disciplinando de una manera apropiada. Esto da lugar a un tipo de narcisismo. En general, estos pacientes narcisistas con narcisismo puro no vienen a la consulta, porque en general, y alguien me había preguntado también esto, ¿no? El tema de cuándo viene un paciente narcisista a la consulta, y ahora voy a hablar sobre esto. Cuando hablamos de narcisismo frágil, ¿sí? Hablamos de personas cuyo narcisismo es una sobrecompensación, es decir, que debajo de sus conductas de bullying, debajo de sus conductas descalificadoras o soberbias o arrogantes, se esconde un pequeño niño solitario, un pequeño niño avergonzado, que se siente defectuoso, inseguro, un niño que no recibió la aceptación, el amor,
el cariño, la estabilidad y este sentimiento de pertenencia que todo niño tiene que tener. Entonces, estos son los pacientes, las personas narcisistas que nos consultan. Son los narcisistas que en algún momento de sus vidas pueden deprimirse, sentirse abandonados, sentirse no queridos, tener una pareja que le dice, basta, no soporto más, está siempre trabajando, basta, está siempre saliendo, está siempre, me ha sido infiel desde que tengo uso de memoria. O de repente son pacientes, personas narcisistas que están teniendo una enfermedad inesperada. Piensen en alguien que está teniendo COVID, ¿sí? O alguien que está teniendo una enfermedad inesperada, producto de, como yo mostraba en uno de los videitos de YouTube, que algunos de ustedes tal vez vio, de no cuidarse, de haber pasado una pandemia evitando ir al médico, un médico general, un médico clínico, un cardiólogo, porque no querían contagiarse, lo cual tiene mucho sentido, es comprensible, pero al mismo tiempo se descuidaron. Entonces, en estos momentos pueden estar teniendo alguna enfermedad orgánica severa, una exacerbación de algo, de una enfermedad previa, preexistente, y entonces se sienten deprimidos, se sienten muy vulnerables. O pueden, por ejemplo, haber tenido la muerte de algún familiar, algún colega querido, algún amigo por COVID, por ejemplo. O pueden haber tenido un fracaso laboral, ¿sí? Haber perdido el trabajo, les fue mal en el trabajo, o se enteran de que hay un colega que le está yendo fantástico y a ellos no. Es decir, que son todas situaciones que pueden llevar a una depresión, una sensación de vulnerabilidad, de angustia, y a una activación de ese pequeño niño que venía distrayéndose con distintas conductas, venía distrayéndose de su dolor, de su angustia, de su soledad, con modos de afrontamiento disfuncional de tipo evitativo, de tipo sobrecompensatorio. Bien, hay otra pregunta acerca de la hipersexualidad de algunos pacientes narcisistas. Bueno, les puedo contar un ejemplo. Bueno, en principio déjenme conceptualizar de acuerdo al modelo terapia de esquemas. En terapia de esquemas hablamos de la hipersexualidad, es un ejemplo, es uno de los tipos de modos de afrontamiento de tipo disfuncional, pero de subtipo evitativos. Dentro de los modos de afrontamiento evitativos, en terapia de esquemas hablamos del modo distanciado protector, que es el que tiende a bloquear emociones, en vez de sentir ira, en vez de sentir dolor, angustia, soledad, miedo, ¿no? Miedo, pensemos en COVID, ¿sí? Etapa pandémica. El que no tiene miedo, algo de miedo, no miedo descontrolado, pero algo de miedo por contagiarse o porque nuestras personas queridas se contagian, está en modo distanciado protector. Y esto muchas veces tiene que ver con un modo distanciado protector que viene originado en experiencias infantiles, donde puedo pensar en una paciente alemana-americana, que algún día voy a mostrar porque es un ejemplo de tratamiento de trauma, que su mamá le decía, no puede ser que tengas miedo, subite al caballo. Y ella había visto a su hermanita siendo aplastada por un caballo cuando hacía equitación, hacía salto, ¿sí? Entonces ella no se podía dar el lujo, no se podía permitir sentir miedo. Este era uno de los orígenes de un distanciador protector. Luego hablamos de un evitador protector, es el que evita situaciones que desencadenan esquemas, como puede ser evitar hablar en público, ¿sí? Para no activar el esquema de vergüenza de efecto o el esquema de fracaso. Hablamos de otros ejemplos, son minimización, negación, no quiero meterme en cada uno por una cuestión de tiempo, racionalización, justificación de conductas de papá y mamá, y bueno, como decía una paciente con abuso sexual adolescente, y bueno, mamá estaba sola y papá se había muerto, entonces estaba sobrecargada y por eso es que no me prestó atención y por eso es que terminé siendo abusada sexualmente. Bueno, la hipersexualidad es un ejemplo de un tipo de modo de afrontamiento disfuncional de tipo autoestimulador. Entonces,
Les puedo contar brevemente, no quiero meterme en el caso de un paciente indio-americano. Cuando digo indio, me refiero a la India, ¿sí? La India. Entonces, esto es un paciente que vino a consulta, le estaba yendo mal en el trabajo, típico motivo de consulta de un paciente narcisista, y bueno, era un paciente que constantemente visitaba prostitutas en Manhattan, luego viajaba a la India, porque ganaba bastante bien, estaba en el área informática, viajaba a la India, viajaba sobre todo a Tailandia y tenía sexo con niñas, ¿sí? Niñas de 10 años, 11 años, con niños también, ¿sí? Tenía una orientación bisexual, era adicto a la cocaína, abuso de cocaína constantemente, iba a hoteles en Manhattan y tenía todas estas fiestas clandestinas, diríamos hoy en Argentina, fiestas clandestinas, había cocaína, había prostitutas, bueno. Y venía a la terapia y me maltrataba constantemente. Me maltrataba, me insultaba, me descalificaba, me gritaba, ¿sí? Y bueno, no necesito decirles que tuve que empezar a utilizar reparentalización limitada, apropiada a una patología narcisista con rasgos psicopáticos, antisociales, por supuesto, ¿sí? Entonces, empecé a utilizar, en aquel momento Wendy Bejalit todavía no hablaba de la estrategia de la pausa, de la que habló ahora, ni del el discurso, la observación el discurso narrativo, ¿sí? Pero utilicé la estrategia clínica tradicional de terapia de esquemas, que es básicamente hacer una confrontación empática. Comprendo que estás enojado conmigo, lo comprendo perfectamente, pero no voy a aceptar que tú me sigas hablando de esta manera. Estás hablándome de una manera que me pone bastante incómoda, y veamos si podemos seguir la sesión, porque de esta manera no podemos continuar la sesión. Pero bueno, el paciente decía, pero bueno, yo te estoy pagando, Patricia, así que si yo te pago, yo tengo que poder seguir tratándote y expresando todo aquello que quiero expresar. Nuevamente, ¿no? Comprendo, vamos a llamarlo Mario, comprendo, Mario, que tú estés sintiendo esto, que me pagas, pero me estás pagando por mi tiempo, me estás pagando por ayudarte, pero no me estás pagando para que yo me deje maltratar. Bueno. Haciendo reparentalización limitada y confrontación empática, estos son dos de los abordajes más importantes en lo que nosotros llamamos relación terapéutica. Luego, por supuesto, con este paciente utilicé muchas otras estrategias de tipo experiencial, imaginería respectiva, aunque por supuesto, como decía Wendy, son estrategias muy resistidas por estos pacientes. Pero lo fundamental fue buscar lo que llamamos en inglés the leverage, la motivación. ¿Cuál era la motivación en este paciente? Era simplemente o mayormente poder continuar con su trabajo, donde también maltrataba o intentaba maltratar a su jefe, ¿sí? Y a sus compañeros y los descalificaba. Entonces, bueno, volviendo al tema de la hipersexualidad, es un modo de afrontamiento que hace que la persona se distancie de su pequeño niño, del pequeño Mario, que se siente solo porque él quería tener una relación de pareja, pero no sabía cómo tener una relación de pareja. Trataba a las mujeres, bueno, también con las que quería tener una relación, y buscaba una mujer de la India, porque, bueno, si bien están viviendo en Estados Unidos, los grupos de la India son grupos bastante cerrados y quieren tratar de mantenerse, de hacer parejas con personas de la misma cultura, pero bueno, no las trataba bien a estas posibles candidatas para pareja, y entonces terminaba siendo rechazado, que finalmente lo opuesto a lo que él quería. Bien, a ver si hay algún otro detalle más. Bueno, y después trabajamos, por supuesto, con el modo de afrontamiento, en este caso en la parte adicta sexualmente. La llamó él, no fue muy creativo, muchos pacientes son más creativos, pero llamó él el adicto sexual, ¿no? Porque nosotros trabajamos con un abordaje cognitivo y un abordaje experiencial. El abordaje cognitivo es, en principio, encontrar un nick para esa parte. Bueno,
no quiero entrar en muchos detalles porque es complicado, pero el NIC tiene que ver con la función de ese modo de afrontamiento, luego la otra parte del abordaje es indagar el origen biográfico, en este caso tenía que ver con abuso del papá hacia la mamá, él observaba, era testigo en su infancia de este abuso sexual reiterado, y él o hacía dos cosas, o se iba a hacer videojuegos o iba a masturbarse. ¿Sí? Esto era una conducta de masturbación compulsiva. Luego trabajamos con las ventajas y desventajas de este modo de afrontamiento. Una de ellas, la ventaja, siempre se empieza con las ventajas, es justamente calmarlo, calmarse de la angustia que puede estar teniendo, y las desventajas eran bastantes, como eran la posibilidad. Uy, ¿no dejan abrir el audio? Dice Ilana. A ver. No está habilitado abrir el audio. A ver, Ilana, ¿tú quieres hablar? ¿Dónde estás? A ver, acá estás. Yo abro. ¿Ahí? Sí, perfecto. ¿Se me escucha? Ah. Sí. Gracias. Lo primero que quería comentar era que yo había escuchado a Wendy la vez pasada y sin haber empezado el training, y ahora con estas nuevas distinciones que tengo, como que me pareció absolutamente otra charla y me encanta. Como que me da muchísimas herramientas. Yo estoy trabajando con una paciente con estas características, y la verdad que cada uno de los tips que dio me parecieron súper interesantes, porque era como estar viendo a la paciente en foto. Entonces, tanto las respuestas que dio ella como las que vos estabas comentando recién me parecieron súper enriquecedoras en este sentido. Como que muy descriptivo, muy ejemplificador de la persona y del trastorno. Gracias. Fantástico. Gracias, Ilana, y me encanta esto que decís, me alegra esto que decís, que ahora luego de estar haciendo la primera parte del training, ¿no? Que has completado la primera parte del training, hasta ahora hemos visto todo lo que es evaluación de los pacientes a través de los cuestionarios, y también psicoeducación de las necesidades emocionales universales y el abordaje cognitivo. Estás escuchando la conferencia de otra manera, así que me parece fantástico, ¿Pudiste con tu paciente trabajar con los cuestionarios? ¿Pudiste identificar algunos de estos esquemas maladaptativos de los que comentaba Wendy? Todavía no trabajé con esta paciente desde este espacio, como que es mi próximo desafío. Pero sí, digamos, sí empecé a implementar pequeñas cuestiones, y realmente son maravillosas, porque es como que les abre los ojos de otra manera. Uh-huh. Perfecto, gracias por compartir. Sí, como mencionaba Wendy, los pacientes narcisistas son muy difíciles, y en mi experiencia son muy más difíciles que los borderline. Por alguna razón he tenido mucho éxito terapéutico con los pacientes borderline, pero me resultan más difíciles los pacientes narcisistas y los pacientes evitativos, con trastorno evitativo de personalidad. En mi caso, será por mis propios esquemas, modos de afrontamiento, los pacientes con trastorno evitativo me resultan todavía más complejos. Ya vamos a tener un webinar sobre este trastorno evitativo de personalidad. Pero un tema interesante es que los pacientes narcisistas que van a estar sobrecompensando, ¿no? Descalificando al terapeuta, o van a estar en modos de afrontamiento evitativos, muchas veces no van a puntuar alto en el cuestionario de SEI, en el cuestionario de esquemas de Young.
¿no? Entonces la imaginería restrictiva como abordaje de evaluación, no imaginería para cambio, solamente imaginería para evaluación y no restrictiva para cambio. Entonces eso va a ser fundamental para poder identificar escenas infantiles. Y si uno no identifica escenas infantiles con un paciente narcisista y no tiene escenas vívidas de cuando el pequeño Pablito tenía 10 años y estaba solito y estaba en su casa y mamá y papá estaban trabajando y él les tenía que ver televisión, ¿sí? Todo el tiempo. Si uno no tiene estas escenas vívidas descritas por el paciente y uno no las tiene identificadas, uno no va a poder contactarse con el paciente en momentos donde el paciente nos ataca. Y cuando el paciente nos ataca, no hay nada como tener la foto del pequeño Pablito allí enfrente de uno, para que uno pueda mirarla, ¿sí? Porque si no, uno va a contraatacar, o uno puede inclusive pensar que uno no puede con ese paciente, derivarlo, terminar la terapia, ser punitivo, se nos activan todos nuestros modos de afrontamiento. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sue Johnson, ya lejos, hace tiempo, hace algunos años hice la formación en terapia focalizada en las emociones con Sue Johnson en Nueva York, y ella habla de handles, el concepto de handles, de manijas, es decir, que uno tiene que poder identificar estas experiencias infantiles para poder acceder a ese pequeño Pablito y tener una alianza con el modo adulto sano del paciente para poder ayudar entre ambos a ese pequeño Pablito que no fue escuchado, que no fue querido, que no fue amado, que fue usado como trofeo narcisista. Por eso lo que ella hablaba de desconfianza, abuso. No es la desconfianza, abuso de las pacientes borderline que fueron abusadas sexualmente, físicamente. No, acá fue el ser usado para que mamá y papá se sientan muy bien, se sientan las mejores madres, los mejores padres del mundo, ¿sí? Porque hacen lo que llaman un show-off, hacen un alarde de los trofeos, a veces son trofeos de deporte o cómo brilla, ¿no? el hijo, la hija, como médico o en su profesión. Es decir, van a hacer un alarde, pero no, el nene no se sintió, y el adulto que tiene este nene adentro no se sienten queridos por quién son, por cómo son, por el buen corazón que tienen. Bien, gracias, Ileana. ¿Quién más quiere hacer un comentario? ¿Qué es lo que les gusta, lo que les interesa terapia de esquemas? Sí. Adelante, Cecilia. A ver si puedes activar tu micrófono. Cecilia es de Perú. Tenemos representantes, no sé qué pasa, que no puedes activar. A ver, ¿ahora ya se activó? Ahora sí, ahora sí. ¿Escuchan? Sí, Ay, adelante. qué bueno. Primero que nada, agradecerte, Patricia, porque volver a escuchar la conferencia, yo estuve en diciembre, es como escucharla por primera vez, porque da una serie de elementos, me he quedado sorprendida, cosas que no había escuchado, creo yo. Y lo siguiente es que, al igual que Ileana, yo he podido ver un paciente exactamente, lo podía visualizar, y a él, coincidiendo con lo que decía Wendy, ha sido mandado por su esposa, ¿no? Y él, la razón es que ha perdido conexión con su esposa, y realmente, después ya de mes y medio me doy cuenta que nunca ha habido conexión a cierto nivel, sino han habido cosas que hacer con la esposa, ¿no? Que iba por la conexión era en la acción, pero no en una intimidad de pensamiento y de sentimiento. Mi pregunta es, me perdí, ¿cómo hacer para llegar a él con esto? Porque es evasivo, efectivamente el cuestionario puntúa abajo, efectivamente, y él desde muy chico ha trabajado, recién acabó el colegio, él trabajó y se pagó la carrera, por ejemplo, cosa rara en peruana, no es muy dable, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas recomiendas tú para abordar a una persona y que en los modos lo que más sale es un niño feliz pequeño, un adulto?
Perdón, Cecilia, que te interrumpa, pero esto implicaría hacer un abordaje de un paciente en particular y me faltaría mucho material y nos faltaría el tiempo, Así que esto me parece que sería más apropiado y efectivo trabajarlo en una supervisión individual. ¿Sí? Perfecto, sí. O si alguien quiere participar en esta supervisión, con mucho gusto también. Pero lamentablemente tenemos que terminar por hoy. La verdad que no sé cómo fue para ustedes, para mí fue una experiencia muy linda, como siempre, una experiencia de aprendizaje, una experiencia de conocerlos también y bueno, y ojalá que este webinar les sea útil también y también que les dé ganas de hacer un entrenamiento en terapia de esquemas. Yo les recuerdo que ver videos clínicos de entrenamiento es muy útil, leer los libros es muy útil, el terapia de esquemas parece muy sencillo, a veces leer el libro es como casi como que leer recetas de cocina a nivel de que tan sencillo que parece, pero es un modelo muy rico, pero muy complejo y es difícil de aplicar. Uno a veces puede transmitir las primeras movidas como en un tablero, pero todo lo que puede aparecer, sobre todo en abordajes experienciales, es complicado. Y además, si no lo hacen en función de una conceptualización detallada, individualizada de cada paciente, no es efectivo. Y el paciente se frustra y se va, y ustedes también se van a frustrar. Así que realmente les recomiendo que los que tengan ganas que hagan un training, que puede ser conmigo, en mi centro, Terapia Esquemas Argentina Americana, o en otro centro. Hay varios centros oficiales en distintas partes del mundo. Así que bueno, y otra cosita más, si tienen ganas de ver algunos ejemplos de estrategias clínicas, ¿sí? De estrategias clínicas, abordajes cognitivos o experienciales, que se subdividen en imaginería restrictiva y chair work, pueden verlos en mi canal, Terapia de Esquemas Argentina Americana, ¿sí? Eso puede resultarles útil y puede resultarles interesante también para ver algunos ejemplos. Y también tienen allí unos videos de trauma que les puede resultar interesante para abordaje con pacientes que están siendo traumatizados, pacientes que están atravesando situaciones graves debido a la pandemia, así que eso también me parece que puede resultarles útiles. Hay toda una conferencia que di para la Sociedad Argentina de Medicina, que tiene mucha información sobre trauma, y esto me parece que puede resultarles útil. Y por otro lado tienen una técnica, allí en el canal YouTube, una técnica que es la famosa técnica de la burbuja, que es una buena técnica para regulación afectiva. Traten de utilizarlas ustedes, ¿sí? La técnica de la burbuja está en español y está en inglés, por si tienen algún paciente en inglés, y creo que les puede ser útil a ustedes cuando estén muy estresados, ¿sí? Y también les puede ser útil, por supuesto, a sus pacientes. Bueno, en momento de despedirnos, si pueden activar el micrófono y decir, así nos despedimos, decimos chao. Chao. Gracias. Chao, gracias. Próximo webinar. Gracias.